Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock, este espacio donde procuramos divulgar, pues obras que tengan que ver con la literatura, con el cine, con la música. Y bueno, se nos acaba el año, es el último programa de 2024 porque en unas pocas horas pues pasamos al año siguiente. Bueno, pero antes de despedirnos, pues el señor Spock ha insistido, como siempre, en haceros algunas recomendaciones para ayudaros a pasar de este año que acaba al que comienza, pues con algún material estupendo de música, de cine y literatura. Él se nos va para el planeta Vulcano en unos días, algo relacionado con el colinar o algo así. Y de todas las formas, antes de despedirse en estos días, pues quería dejaros esas recomendaciones. No os preocupéis porque el señor Spock y yo mismo volveremos y si es posible incluso el propio Día de Reyes dejaremos también algunas recomendaciones para ese día. Son fechas en las que estamos un poquito más libres de ataduras para poder leer y hacer lo que nos gusta. Y recomendaros a vosotros, amigos de este canal, pues esas obras, esas piezas. Sin más dilación, empezamos con un par de libros. El primer libro que os quiero recomendar es una novedad aparecida recientemente y editada por Crítica, que tiene que ver con el mundo antiguo, en realidad con obras del mundo antiguo. Se trata, por tanto, de un ensayo sobre una pieza literaria, sobre un autor que se nos pierde un poco en la bruma, porque no sabemos, como casi todo en la antigüedad más remota, nos faltan muchos datos, no lo sabemos todo. Pero bueno, en cualquier caso es un libro que todavía no he terminado, lo he empezado a leer, me ha parecido una recomendación estupenda y se trata de este Homero, como ya habréis podido adivinar, y su Ilíada. Homero, el poeta, autor de la Ilíada y la Odisea. Este ensayo es de Robin Lane Fox, que es un catedrático de historia, bueno, profesor en la Universidad de Oxford, quiero recordar, en Inglaterra. Y bueno, es un libro maravilloso, no es el primer libro que tengo o leo de él, centrado en la antigüedad literaria, histórica, y es muy recomendable porque es un magnífico divulgador. El brillo del libro, ya sabéis, siempre se debe a que tengo la costumbre de forrarlos. Y en este caso, pues es un recorrido por la figura, lo que se sabe, lo que se sospecha de Homero como redactor de la Ilíada. Y bueno, el libro está muy bien porque hace un recorrido fantástico de lo que es aquella época, de cómo pudo redactarse el libro. De hecho, los capítulos están divididos en... Son 5 partes. La primera de ellas, donde Homero y su Ilíada, la segunda cómo, la composición de la Ilíada, la tercera cuándo, que tiene que ver también con la composición de la pieza, y luego la parte cuarta, las señas heroicas, y la parte quinta, mundos paralelos, donde se establece un paralelismo con otras piezas, con otras figuras. Bueno, pues un recorrido sobre el heroísmo en aquella época, cómo era entendido, cómo nos llega hasta nosotros, cómo pudo entonces, que es la parte por la que voy fantástica, componerse la Ilíada, lo que tiene que ver con las guerras de Troya. Ya sabéis que esta es una pieza que lo que narra es la guerra de Troya. Los problemas de alfabetización, incluso de aquella época, cómo fue la datación de la obra, cómo fue la transmisión de la obra, bueno, lo que eran los cantores de historias en aquel momento, era, como he comentado alguna ocasión, esa literatura oral que luego se plasma y que no toda ha llegado hasta nosotros, pero que era el canal de televisión HBO, Netflix de aquella época, que te contaran historias es una necesidad que ha tenido el ser humano desde siempre. Bueno, tras la pista de Homero, cuál era la patria homérica,
destejiendo la Ilíada, cuáles son las partes, en la composición, cómo se divide la obra y todo lo que es ese mundo antiguo que tanto nos gusta imaginar, precisamente porque no nos han llegado imágenes de aquella época y tenemos pocos datos. Este sería el primer libro de Robin Lane Fox, Homero y su Ilíada. Vamos con el segundo. Mirad, el segundo libro es de yo os lo recomiendo vivamente, bueno, como todo lo de este canal, os lo recomienda el señor Spock y yo, como intermediario. Pues es un libro de un periodista español, es un periodista que en los últimos años ha tenido un gran reconocimiento. Perdonad, he tenido que hacer un pequeño corte porque me han tocado a la puerta, era el cartero. Bueno, estaba esperando un paquete y ha llegado en este momento. Se trata de música, pero si tenéis interés, pues el Día de Reyes, como os adelantaba, os enseñaré lo último que he recibido. Estábamos hablando del siguiente libro, estábamos hablando de un periodista español que es muy conocido por sus artículos de viajes, artículos de costumbres. Era un personaje muy interesante. A los 13 años se escapó de casa, por así decir, sí, se fue. Se metió en un barco con rumbo a Argentina y bueno, a partir de ahí, pues él mismo se fue haciendo a sí mismo, hizo una carrera de periodismo estupenda y, como os comentaba, creo anteriormente, pues en los últimos años había una revalorización de su figura, de lo cual me alegro mucho porque es un periodista con artículos estupendos, libros de viajes que os recomiendo si os gusta esa literatura, y últimamente ha habido ediciones estupendas del conjunto de su obra. El libro que traigo a colación en esta ocasión es uno que ha gustado mucho al señor Spock. El señor Spock es muy aficionado también a las cosas que ocurren aquí en España, bueno, en España y todo lo que tiene que ver con el mundo en español, donde se habla el español, y se trata de Aventuras de una peseta. Este libro, publicado por Renacimiento, editorial de por aquí, del sur de España, creo recordar, no sé si son de Sevilla, pero bueno, Aventuras de una peseta es una recopilación, bueno, un conjunto de artículos, mejor dicho, que fueron apareciendo en distintos periódicos y luego, pues como suele suceder, se compilaron en forma de libro. Y bueno, Aventuras de una peseta es un libro escrito, una recopilación hecha, mejor dicho, como os decía, en 1923, ha pasado poco más de un siglo y bueno, está muy bien porque es una crónica también en breves capítulos de viajes de Julio Camba por Alemania, por Italia, por Inglaterra y por Portugal, donde se produce una especie de metáfora en el que el personaje, el protagonista, el viajero, es el representante de la peseta, es la peseta, se produce ahí como una especie de personificación, casi una metonimia, donde de esta forma metafórica la peseta, el mismo Julio Camba, se va paseando por estos distintos países y nos va ofreciendo pues retratos de las costumbres, de los tipos humanos en estos países que él va visitando, pues cómo lo ve y con un gran sentido del humor, que aunque os parezca que tiene mucho tiempo, lo sorprendente de este tipo de literatura, que se basa en las raíces, en lo folclórico, que todo esto viene sobre todo del romanticismo hasta acá, pues sigue siendo actual. Por tiempo que haya transcurrido, uno no deja de sorprenderse cuando ve una película que puede tener 50 o 60 años, de la actualidad que esa película, si es un clásico, si sigue teniendo cosas que decir, pues nos sigue sorprendiendo cómo nos identificamos con muchos de estos aspectos que se describen en estos artículos. Hay articulitos, articulitos en el sentido de que no son extensos, pero muy divertidos. Pues esta peseta que es el propio Camba, pues nos va contando estas breves crónicas. La peseta en Teutonia, en Alemania,
la peseta en Britania, en fin, con artículos tan simpáticos como la superioridad dramática del té respecto al chocolate, la peseta en Italia, con el rugido del león en la plaza de Santa Ana, con la filosofía napolitana del robo al turista, Florencia y los florentinos, en fin, muy divertida, y la peseta en Lusitania, en Portugal, donde acaba su recorrido Julio Camba. Periodista estupendo que, quiero recordar, a partir del año 49 hasta que él fallece en el 62, estuvo viviendo permanentemente, quiero decir, como residencia habitual en una habitación de hotel, del Hotel Palace en Madrid, y todos esos años pues él vivía allí, era su residencia, vivir en esa habitación del Hotel Palace de Madrid. Y Aventuras de una peseta para pasar un fin de año entretenido, son capítulos cortos pero todo es muy cohesivo, con las hilarantes aventuras de esta peseta en estos países tan estupendos. Para despedir el año vamos a pasar ahora con el aspecto musical. Suele ser habitual el concierto de fin de año o de inicio del año nuevo, pues que tiene lugar las primeras horas del 1 de enero, allí en la Sala Dorada famosa de Viena. Para esta primera recomendación de fin de año, ojalá que podamos hacer muchas más en el futuro, pues la cita era obligada, la cita con los valses de la familia Strauss. Para recomendaros una grabación hay muchas y por supuesto las hay también en DVD, no solo en audio, para poder ver a la orquesta tocar, pero en esta ocasión pues el CD que os recomiendo está muy bien y es este Valses y Polkas de la familia Strauss de Lorin Maazel, estupendo director de orquesta, y publicado pues por Deutsche Grammophon, esta gran discográfica del mundo de la música clásica. Pues aquí vamos a tener, son como característica, no lo he dicho, como característica de este disco que son grabaciones en vivo, no son grabaciones digamos de estudio, sino que están recogidas de actuaciones en directo. Encontramos pues piezas tan conocidas como Los bosques de Viena, Aceleraciones, por supuesto el Danubio Azul. Me estoy dando cuenta ahora que vienen todas en alemán y me resulta más complicado, pero vamos, los grandes valses en estos dos discos, puesto que es un CD doble, los tenéis aquí perfectamente. La polka Tristrash, bueno, están todos los grandes valses, todas las polkas, la marcha Radetzky es inevitable, con la que se despide el concierto de fin de año, o de año nuevo, mejor dicho, y es la última del segundo CD, y la Pizzicato Polka, que es también muy, muy conocida, y los grandes valses estupendos de la familia Strauss los tenéis en este CD grabado en vivo y que merece mucho la pena pues rescatar estos días. El segundo CD es un CD también de valses, en este caso del sello EMI, y también os lo recomiendo porque no solo tiene de la familia Strauss, sino también de otros autores que a lo mejor os nos resultan menos conocidos, pero la melodía, la tonada, el vals en cuestión, pues sí nos puede sonar más. Y entonces, para completar el doble CD de la familia Strauss, está muy bien tener este valses favoritos con distintos directores de orquesta, Rudolf Kempe, André Previn, bueno, está muy bien porque, como digo, completa ese anterior doble disco. Tenemos aquí, pues desde, como veis, el Cascanueces de Tchaikovsky, está también, a ver que lo vea bien, que si no, un vals de Fausto, de Gounod, de Franz Lehár, también música de las esferas de Joseph Strauss, está la Invitación a la danza de Weber, es muy conocido, Disney lo utilizó en su película Fantasía, es una música muy conocida. De Khachaturian hay un vals, Mascarada, el vals del emperador, que estaba también en directo en el anterior, de Johann Strauss. De Tchaikovsky, el vals de la Bella Durmiente.
El Danubio Azul, no puede faltar, ¿verdad? Prácticamente en ninguna recopilación de Johann Strauss. Y la pieza de oro que no se suele encontrar tan fácilmente, pero que es muy conocida también, es el Vals de los Patinadores de el menos conocido Waldteufel, o Waldteufel, como se pronuncia en alemán. Pues otro disco delicioso para escuchar estos días, pues si estamos con la familia, tenerlo de fondo, o si tenemos que hacer algún trabajo, pues es una música muy agradable. Si estamos con nuestra pareja y nos arrancamos a bailar o a estar tranquilos en el sofá de casa, pues es una música estupenda para tenerla, incluso también si leemos algo que no sea de lectura muy, muy exigente, pues para poder tener de fondo una música maravillosa. Un poco más... Bueno, más pop, iba a decir más festivo, festivo es todo, porque todo es celebración, en distintos estilos musicales, sea música clásica o como en este caso pop, un disco estupendo de un grupo musical, de mi favorito y supongo que algunos de vosotros pues también, que contiene, lo he recordado y lo he traído porque contiene un tema musical que tiene que ver con el fin de año, con la llegada del año nuevo. Este disco de esta banda maravillosa es el Super Trooper de ABBA. Es un disco que no sé por qué me sucede con mucha música. Tengo una estación predilecta donde me gusta escucharlo más, y en este caso es un disco que me pongo sobre todo en noviembre o diciembre, con el invierno, la llegada de la Navidad. No ya solo por ese tema al que hacía referencia, sino bueno, porque es que hay música, un día podemos dedicar un capítulo a ese asunto, que me gusta más escuchar o en primavera o en verano, y sobre todo un tiempo que me gusta mucho escuchar música de jazz, de rock, de lo que sea, es en invierno y Navidad. Hombre, en verano se tiene también más tiempo, pues también, ¿no? Pero hay cosas como que te gusta escuchar en ese periodo de tiempo y luego el resto del año no es que no te... no es que no te guste, pero que o lo escuchas menos, bueno, en fin, manías que tenemos, como yo le comentaba al señor Spock, que tenemos los humanos. Por supuesto, él me contestó que esto es de lo más ilógico, pero como ya nos va conociendo, pues ya sabe que somos así. El tema al que me refería, que tiene que ver con el año nuevo, es Happy New Year, que estáis viendo ahí, creo que es el sexto con el que se iniciaba el lado B, la cara B del vinilo original. Es un disco maravilloso, todos los temas a mí me recuerdan esta época del año, es un pop fantástico, con las canciones, con las composiciones de Björn Andersson, o Benny Andersson, perdón, y Björn Ulvaeus, y las interpretaciones de las chicas, de Agneta, de Frida, fantásticas. Este Happy New Year fue cantado en español, se hizo una versión junto con el Andante Andante, que es el tema número 4 de la cara A. Se hicieron versiones en español que aparecieron en los vinilos. Yo tengo todavía la cassette, mira, la podía haber traído, no me he acordado. Tengo todavía la cassette donde aparecen estos dos temas cantados en español. Luego ya se recopilaron los temas en español en otro CD de ABBA que se llamó Gracias por la música, pero es un disco estupendo para escuchar también en estos días de finalización de un año y comienzo del siguiente. Los otros dos discos que traigo a continuación, pues son dos CDs de música orquestal, tiene que ver con las big bands de los años 30, 40, no es jazz exactamente, pero es adyacente, algo parecido, y bueno, pues son dos CDs que también me gusta escuchar en esta época porque es más propicia para disfrutar de este tipo de música. Y bueno, pues tiene que ver con esas bandas, con ese sonido de orquesta de los años 30, de los años 40, que estuvo muy, muy de moda el swing, las big bands, que se llamaban así, como digo. Y bueno, pues una intérprete con una recopilación estupenda, este tipo de música, que nos suele recordar la Segunda Guerra Mundial y demás, es Vera Lynn. Estos CD, este es un doble CD también, han sido debidamente remasterizados, se escuchan muy bien, y es un recorrido también muy agradable por un tipo de música que
aunque te parezca raro, aunque no la conozcan, no te suene demasiado, si la tienes así de fondo durante estos días, como pasaba con el CD de Ray Conniff que recomendaba en el vídeo anterior, pues te va a hacer mucha compañía porque es una música alegre, es una música que te pone las pilas, es una música que te alegra el espíritu, sí, que te acompaña, porque te hace compañía, como toda buena música. Unas veces te apetece un estilo, otras veces te apetece escuchar otro tipo de música, pero muy agradable esta recopilación de Vera Lynn, que en esta época creo yo que es una excelente recomendación, sí. Vienen cantidad de temas, o sea que como escuchar a Glenn Miller, al que traeremos en otra ocasión, como escuchar pues ese tipo de música que te lleva a otra época, pero que también te hace compañía y te alegra, digamos, el día. El segundo CD de este estilo que os traigo, por supuesto que en estos recopilatorios vienen los temas más conocidos de los distintos artistas. El siguiente, pues también es de esa época, es de ese estilo, con su estilo personal, es decir, es del mismo género, pero luego ya cada artista pues le da su propia personalidad. Se trata de este Bing Crosby y con las Andrews Sisters. Las Andrews Sisters se hicieron muy populares también, eran tres hermanas con unas voces perfectamente combinadas, preciosas, unas composiciones también muy pegadizas, muy alegres, festivas para tener en esta época, porque aunque sean de un tiempo anterior al nuestro, sí comparten esa emotividad, esa alegría, que se transmiten en las interpretaciones y en estas composiciones. Bing Crosby es un conocido, un clásico ya del periodo de la Navidad, y este disco, con las hermanas Andrews, pues es una delicia en la combinación de voces estupenda y también, como digo, pues está muy bien conectar con esa felicidad. Que no es una cuestión solo de estar viviendo esta época, sino de, como canal divulgativo que es este, pues de que conozcáis también cosas que a lo mejor no, pues eso, no conocéis. Están aquí temas estupendos, Happy Holiday, Jing Alin Alin, porque también hacían mucho juego de palabras, lo mismo que los trabalenguas en español, bueno, pues ellos tienen los suyos en inglés. 12 Days of Christmas, es decir, Jingle Bell, que es un clásico de la Navidad. Otros no tan conocidos, pero que son estupendos, Christmas Candles, o sea, velas de Navidad, Winter Wonderland, otro clásico, The First Snowfall, you are All I Want for Christmas, bueno, Christmas Island, Isla de la Navidad, bueno. Aquí veis una cantidad de temas, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero precisamente por eso he querido traer también este disco, porque te crea un ambiente con temas que a lo mejor no son tan sobados, de los que no estamos tan hartos, entre comillas, de escuchar, y puede ser una buena opción para tenerlos de fondo y animarnos nosotros mismos o las personas con las que estemos. Un último CD para concluir el año es una novedad de este 2024 y se trata del último trabajo de Jon Anderson. Jon Anderson, vocalista de la banda Yes, es un disco que me ha gustado muchísimo, de estos que acabas de poner y estás deseando volver a ponerlo, si no ese día, al día siguiente o a los 2 días. Temas pegadizos con la banda Geeks, con la de Band Geeks, que son quienes tocan los instrumentos. Me ha gustado mucho este regreso de Jon Anderson porque sigue estando pletórico de voz, es un señor ya de 70 y muchos años, imagino, no lo he mirado, pero estará por ahí, y en cualquier caso, pues sigue estando bien de voz, las composiciones son pegadizas, son muy gratas, maravillosamente ejecutadas por estos instrumentistas estupendos. Es rock, pero es rock pegadizo, es rock, también hay alguna balada, creo que es la canción última, Thank God, precisamente, Thank God, gracias a Dios, es una pieza así más tranquila, pero maravillosa también, donde él agradece, pues una especie de gracias a la vida, donde él agradece pues el poder seguir vivo, o
el poder seguir junto a su esposa, en fin, una serie de cosas que él va diciendo. Y es un disco maravilloso, es un regreso triunfal. No ha tenido excesiva... se refleja demasiado. Bueno, no ha tenido quizás excesivo predicamento, pero creo que va a ganar con el tiempo, que va a quedarse como uno de los grandes trabajos de Jon Anderson, al que muchos recordamos, muchos lo conocimos antes de Yes, por sus colaboraciones con Vangelis, el compositor multiinstrumentista griego, con el que él cantó varios de sus temas en discos memorables, pero de música, digamos, electrónica. Aquí es, bueno, pues unas versiones acústicas de rock, pop, una mezcla así, y os lo recomiendo vivamente que lo escuchéis en las plataformas, si os gusta que lo compréis. Me ha parecido que es el tipo de música ideal precisamente para estos días también, y por eso lo he traído. Pues bueno, pues porque hay cierta conexión, digamos, o a mí me lo parece, con esta música y la época que estamos viviendo. Creo que me vuelven a tocar a la puerta. Voy a ver. Pues sí, me habían vuelto, perdonad este nuevo corte en el vídeo, pensaba que haciéndolo por la mañana no tendría problema, Amazon suele aparecer, en este caso eran ellos por la tarde, pero bueno, aquí están, vamos, paquetitos que es música, creo, y bueno, como os decía antes, si tenéis curiosidad, pues ya mostraré algunos de ellos en el próximo vídeo, que procuraré que sea pues para Reyes, ¿no? Para concluir este vídeo, perdón, lo pongo en el suelo, pues una película que tenga que ver también pues con estas fechas. Y bueno, viendo un poco en mi videoteca, pues se me ha ocurrido traer esta película estupenda, Soltero en apuros, que quizá no conozcáis. Está protagonizada por Tony Curtis, Susan Pleshette, al que muchos recordamos por su intervención en Los pájaros de Alfred Hitchcock. Y bueno, es una película que os recomiendo porque es familiar, es una película agradable de ver, aunque tiene su tiempo, me parece que es del 62, creo recordar, pues se sigue viendo con... sí, 62, pues se sigue viendo con muchísima simpatía. Aquí Tony Curtis es el director de un casino y le dejan a una niña abandonada, o bueno, ellos suponen de quién puede ser, del mismo, y a partir de ahí se suceden una serie de equívocos y la película acaba pues con los protagonistas en Disneylandia, donde el director, que es Norman Jewison, es el realizador posterior de Hechizo de Luna. Bueno, un realizador estupendo que tiene películas a reivindicar. Él falleció recientemente, quiero recordar que en este año de 2024. Si es así, pues nos sirve también de homenaje para recordar su figura como realizador de El violinista en el tejado, de Jesucristo Superstar, de películas quizá algunas menos conocidas. Hizo alguna con Al Pacino, aquella del abogado, Justicia para Todos, se llama como el disco de Metallica, por cierto. Bueno, pues tiene obras muy reivindicables ya desde los años 60. No te comas las margaritas, me parece que es suya también, con Doris Day y James Garner. Esta es una comedia familiar estupenda. Él, como digo, acaba con sus personajes en Disneylandia, inaugurada hace no mucho tiempo, en aquella época. Y hay una persecución al estilo del cine mudo, algo así como lo que le gustaba hacer a Blake Edwards, pues muy, muy divertida. Y como comedia, ya digo, pues no es una comedia de estas disparatada ni desagradable, muy agradable de ver. Y puestos a traer lo de siempre, pues se me ha ocurrido pues recomendaros esta película. Si no la conocéis, pues podéis pasar un rato estupendo con ella. Y ahora sí corto voluntariamente el vídeo, perdonad los cortes anteriores. Pero bueno, os dejo estas recomendaciones que bueno, ahí las tenéis para estos días o para los días que queráis. Y lo importante es que sigáis viendo buenas películas, que sigáis escuchando buena música, leyendo libros interesantes. Unas recomendaciones os gustarán más que otras, pero en cualquier caso que no os limitéis a estar con la pantallita del ordenador o del móvil, y que le hinquéis el diente a la cultura, que es principalmente una de las razones por las que estamos aquí y por las que la vida merece la pena. Sin más, tanto el señor Spock, que ya os digo que se va unos días de retiro,
pero volverá muy, muy prontito además, en unos días. Pues sin más os deseo a todos una feliz salida de 2024 y feliz entrada de 2025. Nos seguimos viendo aquí en el rincón del señor Spock y espero que lo paséis muy bien y tengáis una fiesta estupenda. Hasta la vista.